But you came around, then you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me, and I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm home. Tiempo de cuidar, con Gerardo Dueñas. How many times will you let me change my mind and turn around? I can't decide if I'll let you save my life or if I'll drown. I hope that you see right through my walls. I hope that you catch me, 'cause I'm already falling. I'll never let our love get so close. You put your arms around me and I'm home. El tiempo de la esperanza, el tiempo de la espera, pero de una espera esperanzada. Dice el Evangelio de hoy precisamente que Jesús agradece a los sencillos, agradece a Dios que ha querido revelarse a los sencillos, porque son ellos los que entienden cómo es Dios. Y hoy me preguntaba una paciente en la celebración en el hospital, pero ¿y nosotros quiénes somos? Dice, porque Jesús habla de los pobres y de los ricos, habla de los sencillos y se sobreentiende que de los complicados. ¿Nosotros quiénes somos? Y yo le preguntaba, digo, ¿tú eres rica? Dice, ¿tú eres rica? Digo, no. Dice, no, pues entonces eres de los otros, de los que entienden el Evangelio distinto, con la sencillez del corazón. Y en este tiempo del Adviento descubrimos que se puede vivir con esperanza, con una esperanza radical, con una esperanza de corazón, de raíz, viviendo con esa esperanza profunda, de saber que no siempre los planes salen como pensamos, que ni siquiera todas las historias acaban quizá como desearíamos o hubiéramos soñado, que es verdad que nos toca afrontar situaciones complicadas, algunas muy difíciles y que nunca hubiéramos querido afrontar. Pero si tenemos el corazón puesto en Dios, Él no falla y nos hace capaces de afrontar incluso las mayores dificultades con esperanza, con la esperanza cierta de saber que Él nos los deja de su mano, que Él viene, sigue viniendo, que lo vamos a celebrar en la Navidad, que vino en la historia, pero que Él sigue viniendo cada día y vendrá también al final de los días para que ese sueño de Dios se haga auténtica realidad. No podemos conseguir el cielo y la tierra, podemos colaborar en la medida de lo posible a que el mundo se parezca algo más a lo que Dios ha soñado, pero con la certeza de que es en Dios, es en Él, donde tenemos la auténtica respuesta y que si nos ponemos en sus manos, Él hace posible lo que para nosotros es imposible. Por eso, una vez más, nos queremos recordar que queremos vivir con esperanza, porque siempre es tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 9:04, las 8:04 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros de Madrid, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar en este 2 de diciembre. Ya estamos en diciembre, madre mía. Y con muchas cosas que contar, ya metidos en el Adviento, casi tocando con la punta de los dedos la celebración de la Navidad, pero viviendo cada día con nuestro propio afán, con un equipo maravilloso capitaneado
En los mandos del control, nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y detrás de todo esto, nuestra productora Carmen Sánchez Carazo, y en la música desde Mallorca, Bárbara Omar, en este, como digo, 2 de diciembre, en el que tenemos, como cada día, muchas cosas de contarte. Y es que vamos a hablar de el día de mañana. Mañana, 3 de diciembre, es el día de San Francisco Javier y también se celebran algunos cumpleaños, pero es, además de todo eso, el Día Internacional de la Discapacidad. Creo que se llama así, que lo ha proclamado la ONU y también la Iglesia se ha sumado a ello. Y vamos a hablar de ello. Hace unas semanas, hace unos meses tuvimos un encuentro, ¿no? Unas jornadas del derecho a las personas con discapacidad para la espiritualidad. Hoy vamos a hablar desde la experiencia y desde alguna propuesta concreta, un proyecto que se llama Proyecto Naim, como Naim, el pueblo que todavía se llama hoy así, aquel pueblo donde Jesús resucitó al hijo único de la viuda. Y como siempre, los hospitales con alma, cuidando la mente, palabra de capellán, y en este primer martes del mes de diciembre, las hosphistorias con el Padre Magí. Eso y todo lo que nos quieras contar, compartir, preguntar, sugerir en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es, tiempodecuidar@radiomaria.es, y también siguiéndonos en las redes sociales, de manera especial entrando en Facebook, Radio María España, pulsando en directo, entras aquí en el estudio. Así que saludamos a todos los que nos seguís a través del vídeo, que ya estáis viendo que hay más gente hoy en el estudio. Así que dentro de un ratito vamos a hablar con quienes nos acompañan. Y en la red social X, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. Y además, durante la emisión del programa, nos podéis mandar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son ya las 9:07, las 7:07 en Canarias. Vamos a viajar hasta Bilbao. Se nos ha cambiado de sitio. Valcisa se nos ha ido a Bilbao y además hoy nos habla con un sonido así un poquito, creo me ha dicho, porque está en el quirófano. Así que Valcisa con sus hospitales con alma en Tiempo de Cuidar. Valcisa, que cada semana nos trae los hospitales con alma. Valcisa, buenas noches. Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Hoy quiero compartir una historia que es de José Fernández del Cacho y dice: La estrella verde. Un día, inquietas las estrellas se acercaron a Dios y dijeron: Mira, Señor, a todos nos gustaría vivir en la tierra. Que así sea, dijo Dios. Y esa noche hubo una preciosa lluvia de estrellas. Pasado un tiempo, las estrellas decidieron abandonar la tierra y volver al cielo. ¿Por qué vuelven?, preguntó Dios. Señor, no nos fue posible permanecer en la tierra, porque hay mucha violencia, mucho dolor, mucha injusticia. Bueno, su lugar está aquí, dijo Dios, contando estrellas, y a ver que faltaba una, preguntó: ¿se habrá perdido en el camino? Y un angelote contestó: No, Señor, la estrella ha decidido quedarse entre los hombres y mujeres de la tierra. Ha descubierto que ese es su lugar y quiere estar ahí donde las cosas no van bien, donde hay luchas, inquietudes. Ya ves, Señor. ¿Y quién es esa estrella?, volvió a preguntar Dios. Es la esperanza, Señor, dijo el angelote señalando la tierra. Y al mirar todos se dieron cuenta que la estrella no estaba sola. Toda la tierra estaba iluminada. Había una estrellita verde en el corazón de cada persona. No dejes que se vaya de tu lado, nunca permitas que se apague su luz. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar en Radio María con tus hospitales con alma. Que te levantes, aunque la prisa nos empuja.
Nunca te rindas cuando luches con gigantes. Imagina y dibuja. Estás a un paso de empezar la carrera más crucial. Adivina quién te acompañará. Abre bien los ojos para ver lo que hay delante. La vida puede ser oscura. Es imposible que no seas brillante. Juega con tu locura. Abraza siempre a la verdad. No tengas miedo a soñar. Disfruta de tu libertad. Rumbo al desastre. Adivina quién te acompañará. Podría darte cualquier cosa, nada es importante. Caminar por el alambre. Podría dar mi vida entera por no dejar de mirarte. Podría darte cualquier cosa, nada es importante. Caminar por el alambre. Podría dar mi vida entera por no dejar de mirarte. Limpia de complejos y prejuicios tu semblante. Abandona la armadura. Un espejismo duraría un instante. Rompe con todo, no estás sola en tu aventura. Adivina quién te acompañará. Podría darte cualquier 9:12, 8:12 en Canarias. Continuamos en este anochecer, anochecido ya del 2 de diciembre, la víspera, como digo, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y tenemos a dos grandes expertas de reconocido prestigio. Parece que es un decir, pero es verdad. Que es, a ver si lo digo bien, Elizabeth Cuquipiondo. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches. Pero no se dice así, más o menos. Chuquipiondo. Chuquipiondo. Ah, pues me ha dicho que era italiano, lo he leído en italiano. Sí, bueno. Bueno, tampoco. Chuquipiondo y Raquel López. Buenas noches. ¿Lo he dicho bien? Sí. Este lo he dicho mejor. Es fácil. Este lo he dicho mejor. Que pertenecen a la Comisión de Discapacidad y de Catequesis Inclusiva de Madrid. ¿Por qué es importante, Raquel, celebrar el Día Internacional de la Discapacidad? Pues por dar visibilidad a estas personas que durante muchísimos años han estado ocultas y poco a poco nos tenemos que dar cuenta de que no son discapacitados, sino que son personas con una discapacidad. Cada uno llevamos algo, una mochilita, ellos tienen una discapacidad, pero al final son personas. Uh-huh. ¿Qué es la discapacidad? ¿Cómo lo...? O sea, Pues, ¿cómo se puede definir así un poco? No académicamente, sino... No, académicamente es muy complicado porque hay muchísimas discapacidades diferentes. Son personas que tienen pues unas capacidades distintas a las nuestras, pero todo el mundo tenemos discapacidad para hacer algo. Yo siempre lo digo, yo no soy capaz de jugar al fútbol. Pues a lo mejor tengo una discapacidad para jugar al fútbol, pues ellos las tienen en otro tipo de circunstancias, pero al final... pues eso, lo que os decía, son personas que tendrán más habilidades para unas cosas o para otras, pero que hay que tratar de conseguir descubrir esas habilidades y compartirlas con todo el mundo. Uh-huh. Y claro, también existen en la Iglesia, Elizabeth. Claro que sí. A ver, lo importante es saber de que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, a veces a mí no me gusta mucho utilizar el término discapacidad porque creo que todos, como dijo
Raquel, tenemos alguna discapacidad y vamos a llegar a tener una discapacidad tal vez cuando seamos más mayores, porque vamos a tener que Si Dios depender de quiere. alguien. Vamos a tener que depender de alguien, pero lo importante es en este día de discapacidad es sí, efectivamente, darles visibilidad, ¿no? Y entender de que las personas que tienen algún tipo de discapacidad tienen todo el derecho de recibir una catequesis, si tienen una catequesis adaptada, que pueden recibir los sacramentos, sí, independientemente de su capacidad intelectual, que sea una discapacidad muy alta o no. Es importante de que sepamos que estas personas pueden recibir los sacramentos y que no se les puede negar ese derecho. Yo recuerdo pues no me acuerdo, esperamos ya hace un par de años o 3, que llegó a la parroquia de estas cosas. La parroquia llega a todo el mundo a pedir, no sé, cualquier cosa, en cualquier momento, pero esto era una señora que llegaba, que yo creo que llegaba sin el hijo, llegaba sola, que tiene, digo yo, un hijo con autismo bastante severo, y que iba casi de peregrinación, podríamos decir, de parroquia en parroquia, porque quería confirmarse, y entonces que si nosotros teníamos un grupo o algo así. Yo, por circunstancias de la vida, hace muchos años coincidí con el que es el jefe de la Comisión de Discapacidad, no sé cómo es. El coordinador, Javier Medina. Precisamente nos conocimos en Jerusalén, pero bueno, eso es otro asunto. Y yo sabía que él estaba metido en este asunto, entonces pues lo derivamos y ya perdí la pista. Pero, y es verdad, o sea, a nivel de sacramentos me refiero, ese ha sido un poco mi contacto muy fugaz. Pero sí, si nos paramos a pensar, se detecta como un problema, un sufrimiento detrás de eso, ¿no? ¿Qué hacer? Incluso gente que a lo mejor les dice, van al párroco y le dice cualquier cosa, nos decía Raquel antes, ¿no? Que te dicen que no hace falta. Pues sí, la verdad es que hasta hace poco tiempo, cuando venía una persona con discapacidad, principalmente con discapacidad intelectual, pues estás cansado de oír, no, si son ángeles, no hace falta que hagan la comunión, no hace falta que hagan la confirmación, y no, o sea, tienen que formarse. Lo que pasa es que tenemos que adaptar la formación tipo que tenemos, la debemos de adaptar para que todo el mundo la entienda, pero tienen todo el derecho del mundo a tener una espiritualidad, a hacer su comunión, su confirmación, a formar parte de grupos o lo que haga falta. Quizás es intermedio, no lo sé, ¿eh? Porque yo sí me acuerdo en el pueblo de mi madre y en los pueblos siempre había alguien con discapacidad. En el pueblo de mi madre, el monaguillo, no sé si vive todavía, pero tenía un síndrome de Down bastante profundo. Y vamos, allí había hecho la comunión, la confirmación y todo. Pero a lo mejor ha habido unos años en los que unos muchos años, que primaba mucho lo intelectual, ¿no? O sea, para hacer la confirmación hay que saber, como si fuera un examen. Sí, un examen Sí, como si hubiera cuando que quizá no se pasar. trata de casi nada, vamos, quizá no se trata de eso. No, además, de hecho, cuando preparamos a otros niños para la catequesis de comunión, quizá no todos comprendan el sacramento que están realizando. O sea, eso se va comprendiendo con el tiempo. Entonces, igual que ellos, quizá en el momento en que hacen la comunión, con 8, 9, 10 años, no lo entienden, pues una persona con discapacidad a lo mejor no lo entiende en ese momento, pero poquito a poco va concibiendo todo lo que ello conlleva. Además, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, que no se puede negar a una persona que tenga una discapacidad intelectual el derecho a su espiritualidad, independientemente de su discapacidad. Si una persona tiene solamente un 10% de capacidad de entendimiento, ese 10% hay que trabajarlo. Y además, un poco por la experiencia que tenemos en dar catequesis, niños que han hecho la comunión, inclusive se han confesado, porque hemos adaptado materiales para confesión, han hecho la confirmación, nos damos cuenta de cómo estos chicos tienen una espiritualidad que quizás nosotros no podemos ver, ellos no pueden dar testimonio, pero existe esa espiritualidad. Los catequistas dan testimonio de cosas que pueden percibir en ese momento, que están
están frente al sagrario o que están en una adoración, y son cosas que realmente que no se puede negar que existen. Y es por eso que la visibilidad y sobre todo estos programas de difusión, sobre todo el de que no se escondan a estas personas con discapacidad, que las familias no tengan miedo de ir a una iglesia, porque eso es una de las cosas que lamentablemente todavía existe. Muchas familias tienen miedo de llevar a sus hijos a misa ¿por qué? Porque corren, porque hacen ruidos, la gente les molesta, se van a levantar, y a veces encuentran una incomprensión no solamente de los fieles, de los que están en ese momento en la misa, también de los sacerdotes. Es una cuestión que hay que trabajarlo, y es por eso lo importante de celebrar este Día de la Discapacidad que se celebra mañana. Claro, decíais, tienen discapacidad en una parte de su vida, pero claro, no en la parte espiritual. Y hay una cosa que se nota, yo trabajo, los oyentes lo saben, vosotros no lo sé, desde hace muchos años en un hospital de salud mental, y me acuerdo de un paciente que ya ha fallecido, que la verdad que no paraba, quieto un momento, y venía a misa. Y en la misa era como entrar en un espacio distinto, en un espacio sagrado. Además llegaba, se sentaba en su sitio, se quitaba los zapatos, no sé por qué razón, y allí estaba. Entonces, y alguna vez me preguntaron, pues el personal sanitario, tal, bueno, pero ¿y qué haces con...? Se llamaba Valeriano, para descanse. ¿Qué hace Valeriano? ¿Cómo te organizas con Valeriano? Digo, a mí Valeriano, vamos, es el menor de los problemas que tengo. Digo, Valeriano está ahí, y tal y cual, y se quedaban sorprendidas, ¿no? Yo creo que ahí hay como una espiritualidad natural, ¿no? También o sea, una sensibilidad especial, porque no es una discapacidad en todo. Yo pienso que más que una sensibilidad especial es que el resto de personas tenemos como demasiadas capas. No vemos muchas veces, no somos conscientes de lo que hay, de los milagros, de todo, porque tenemos tantas capas delante de los ojos, pero estas personas son seres que no tienen todo eso, o sea... Ellos ven la bondad, ven todo, entonces ven a Dios muchísimo más fácil que nosotros. Perciben todas esas cosas con mucha más sencillez. Ellos tienen a Dios, llegan a catequesis y ven a Dios, ven las cosas buenas, ven lo positivo. Entonces tendrán una discapacidad, pero desde luego tienen una cercanía a Dios muchísimo más acusada que tenemos el resto, pues porque no tienen tantos prejuicios, tantas cosas en la cabeza como quizá nos montamos nosotros. Yo creo que también el problema es que mucho se confunde la discapacidad con la discapacidad espiritual, y es totalmente equivocado. La tienen mucho más clara que nosotros, entonces solo necesitan que les ayudemos a desarrollarla, y a desarrollarla desde un ambiente de cariño y de amor, que se sientan apoyados y que se sientan comprendidos en su faceta espiritual. Es muy importante. Yo también siempre pongo el ejemplo de las personas las personas invidentes que no tienen el sentido de la vista, cómo desarrollan otros sentidos. Yo creo que pasa lo mismo con la discapacidad intelectual. Al no tener esa capacidad de dar testimonios, esa capacidad de poder expresarse, pues desarrollan, creo, el sentido espiritual mucho más que una persona que tal vez no tenga una discapacidad aparentemente. Nos has traído aquí, Elizabeth, dice una caja que dice la Santa Misa en pictogramas. Vamos a abrir, los que están siguiéndonos a través de el vídeo lo pueden ver. A ver, ¿qué tiene esto, Elizabeth? Cuéntanos. Porque esto pesa porque 1 kilo, o más de 1 kilo, yo creo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, pero vale la pena el peso. Venga, a ver, cuéntanos. A ver, yo les cuento. Este primer libro que mañana se va a presentar en el Auditorio del Arzobispado de Madrid, en la calle Bailén número 8, es fruto de una experiencia personal. Yo tengo un hijo con autismo. Actualmente tiene 18 años y era muy difícil en la época que fue diagnosticado, pues ir a misa.
era muy difícil porque claro, los chicos corrían, los niños corrían, saltaban, gritaban, se subían por ahí, por allá. Y claro, por esa experiencia y luego también al hablar con otras familias, quise que el primer libro, porque tenemos prácticamente toda la catequesis adaptada, Ajá. primer libro que salga editado sea la Santa Misa. El objetivo es acompañar a las familias que se sientan tranquilas cuando van a la celebración de la Santa Misa, que se sientan tranquilas y que la persona, ya sea niño o niña con discapacidad intelectual o adulto, puedan participar activamente en la misa. ¿Cómo lo hacemos? Primero, tenemos un material que es el libro de la misa, que es el acompañamiento, ¿Qué es este, no? que Este pequeñito, pequeñito. es un libro, claro, lo que nos están viendo, pero es un libro que, vamos, es un libro, como una especie Cuadernito. de blog, ¿no? Que Sí, cabe en la mano. es un libro de bolsillo, le pueden llamar, inclusive algunos lo llaman llavero, que acompañando en cada instante, en cada secuencia de la misa, la persona indicándole que va a entrar el sacerdote, que se va a hacer la señal de la cruz, que se va a pedir perdón, bueno, y todas las secuencias de la misa, la persona pues va a poder saber en qué secuencia se encuentra, porque son imágenes, ¿no? Son ilustraciones, se llaman pictogramas, que esto ayuda mucho en el tema de la discapacidad intelectual a entender muchos conceptos. Entonces tenemos como un libro, un pequeño libro, que es el acompañamiento. Eso para llevarlo a la iglesia. Para llevarlo a la iglesia, para que los chicos puedan entender y las familias se puedan sentirse acompañadas. Hay un gran cambio cuando se utiliza en el libro de la misa, porque ya los chicos saben, porque en el tema sobre todo del autismo, aunque esto se trabaja para todo tipo de discapacidad intelectual, en el tema del autismo es muy importante la secuencia y la anticipación. Hay que tenerlo previsto. Hay tiene que que saber lo que va a pasar. qué va a pasar. Entonces con esto es fundamental. Pero no es solamente el autismo, es para todo tipo de discapacidad intelectual porque lo trabajamos. Luego, bueno, tenemos lo que es ya el material de trabajo, que tenemos un tablero que es imantado, que lo podéis ver, que se trabaja todas las secuencias de todas las etapas, pero detalladamente de cada secuencia de la misa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la parte de la consagración del cuerpo del pan al cuerpo de Cristo, ¿no? Con una letra muy clara. Se puede trabajar tanto una discapacidad intelectual leve como una discapacidad más grave. Se pueden trabajar todos los pictogramas o se pueden trabajar solamente unos cuantos dependiendo de cada situación. Y se puede hacer preguntas, se puede jugar con los pictogramas. Nos invita también a saber en cómo tenemos que estar en el momento, si tenemos que arrodillarnos, que tenemos que levantarnos, ¿no? Todos esos aspectos se pueden trabajar, ya sea con los pictogramas, ya sea con los encabezados solamente, que son estos, ¿no? Y luego para esto tenemos una guía que está aquí. Tenemos una guía que es la guía de... Como la guía didáctica. La guía didáctica que nos enseñan por qué son los colores, por qué tienen un color naranjado, por qué tiene un color azul, o sea, los sujetos, las partes de cada misa. Entonces, con esto nos ayuda un poco a trabajar el tema. ¿Y esto lo tienes preparado? Vamos, ahora se publica, Sí. se publica, no, como has dicho, se presenta al público, ¿no? Sí. La misa, pero de toda la catequesis. Tenemos de toda la catequesis. Ya llevas un ratito haciéndolo, ¿no? Tenemos años, tenemos Claro, quién es porque Jesús, quién es Dios Padre, quién es el Espíritu Santo. Tenemos también las parábolas, también trabajadas en pictogramas. Bueno, en este libro de la Santa Misa, que lo prologó pues Josito. Sí. Y José Luis Segovia, que es el vicario de que es el Pastoral de vicario Madrid. pastoral de Madrid. Y luego los libros de quién es Jesús, quién es Dios Padre y Espíritu Santo lo va a prologar Manuel Bru, que ya también lo tenemos ya preparado. Y tenemos el libro que es el próximo que va a salir, que es de la confesión del Sacramento de la Reconciliación, que es un trabajo de los mandamientos, de las secuencias, de cómo ir a confesarse, o sea, todo debía explicado en pictogramas.
Me parece una maravilla, la verdad que sí. Nos dejáis sin palabras, que no puede ser, pero bueno. Yo os voy a pedir que os quedéis un ratito más, porque son ya las 9:29, casi las 9:30, y estamos hablando con Raquel López, con Elizabeth, espérate que me acuerdo cómo se decía esto, Chuquipiondo, y sobre eso, la catequesis inclusiva, la catequesis para personas con discapacidad. Pero tenemos ya a Marta Torres Mateo Higueras, nuestra psicóloga, que en este martes nos trae Cuidando la Mente. Marta, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Hoy quería hablar de la crítica. Hay muchas personas a las que les cuesta mucho encajar una crítica. Es como si todo lo positivo que reciben pasara desapercibido, pero una sola palabra negativa pesara el doble. Esto no lo podemos imaginar con una metáfora. Hay quienes llevan solo una gran mochila, que ocupa mucho espacio y que es para lo positivo, para los elogios, para guardar reconocimientos, gestos amables. Pero lo que ocurre es que cuando de pronto llega una crítica, no tienen dónde colocarla. Y pesa tanto que se queda ocupando todo el espacio. Por eso es muy importante llevar dos mochilas, una para lo positivo y otra para lo negativo. Así, en el momento en el que aparece una crítica, esto no se convierte en algo insoportable, sino en algo que también podemos llevar, revisar y poner en su sitio. También hay que decir que no toda crítica merece el mismo valor. Conviene pasarla por varios filtros. ¿Realmente me importa la persona que la hace? ¿Describe realmente algo que yo veo en mí? ¿Me ayuda a mejorar o solo busca hacer daño? Una vez respondemos a esas preguntas, la crítica ya no se siente como una sentencia inamovible, sino como una información que puedo valorar o soltar. Aprender a mirar la crítica de esta forma no significa que no duela, pero sí que evita que se convierta en una carga que nos define por completo. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Es Marta Torres Mateo Higueras, que nos trae Cuidando la Mente en Tiempo de Cuidar. 9:32, 8:32 en Canarias. Entramos en el tiempo de la tertulia. Tiempo de la tertulia, aunque ya estábamos de tertulia, porque nuestras invitadas están muy acostumbradas al medio. Y hablando de la catequesis inclusiva de las personas con discapacidad y el motivo que nos reúne el día de mañana, el Día Internacional, que mañana también, coincidiendo con ese día, Elizabeth Chuquipiondo presenta su libro, que es una caja, en realidad más que un libro, pero tiene muchas cosas, los materiales, ¿no? Podríamos decir. Y también porque van a entregar un premio, el Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial ha concedido el galardón a la trayectoria personal a Raquel López. Pues mucha felicidad, Raquel. Muchas gracias. Cuéntanos qué es este premio. Bueno, pues yo la verdad es que estoy todavía sorprendida de que me lo hayan concedido. Me llamaron, Carmen Sánchez Carazo, me llamó, me dijeron, bueno, pues nos han hablado de ti, yo quiero presentarte como para que optes a este premio. Yo le dije que sí, evidentemente, pensando que esto no me lo iban a dar para nada. Y yo, de hecho, no se lo comenté a nadie, bueno, lo que es a mi familia más estricta. Y estaba un día haciendo la comida, me llamó Carmen y me dice, Raquel, hemos ganado. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Que me lo han concedido? O sea, no me lo podía creer, la verdad es que no piensas que a ti te concedan esto, pero bueno,
súper agradecida, sobre todo porque, bueno, es el Consejo General del Poder Judicial, yo soy abogado, y que alguien de tu carrera y bueno, pues un órgano tan importante como el Consejo que se fije en una persona normal y corriente, me parece muy importante y sobre todo, bueno, pues por lo que decíamos antes, dar visibilidad a las personas que muchas veces se las ha ocultado y bueno, pues Elizabeth y yo y muchísima gente que trabajamos en este mundo queremos ponerlas y traerlas al centro. O sea, yo siempre tengo muy presente algo que decía el Papa Francisco de ir a las periferias y traer a la gente de las periferias al centro. Y yo siempre digo, bueno, pues mi periferia es el mundo de la discapacidad desde hace pues muchos años que nacieron mis hijos con una discapacidad. Eso te iba a preguntar, ¿por qué estás metida en este mundo? Pues nada, yo estoy metida en este mundo porque yo tuve un niño, 3 años esperando a ver qué le pasaba. El niño no estaba bien, pero no pasaba nada, no te decían nada, y entonces decidimos tener un segundo y un mes antes de que naciera mi segunda hija nos dijeron que mi hijo mayor tenía fibrosis quística y que existía una posibilidad de que la niña también lo tuviera y bueno, pues la posibilidad existió. Entonces tengo 2 hijos con una discapacidad. ¿Qué es la fibrosis quística? Pues la fibrosis quística es una enfermedad rara que afecta a diversas partes del cuerpo, principalmente pues ellos tienen afectado el hígado y el páncreas. Según va pasando el tiempo les va afectando más cosas, el riñón, bueno, pues distintas partes del cuerpo. ¿Y eso genera discapacidad? Eso genera una discapacidad reconocida, digamos, en la Comunidad de Madrid. Ellos pueden hacer vida relativamente normal. Vamos, de hecho, mis hijos ya son mayores. Mi hijo este fin de semana hace 23 años. Felicidades, corazón. Muchas felicidades. y mi hija tiene 18, están los 2 en la universidad, haciendo una vida casi normal. La única diferencia, pues que ellos necesitan hacer fisioterapia respiratoria todos los días por la mañana y por la tarde, hacer muchísimos aerosoles, tomar en torno a 30, 35, 40 pastillas diarias, pero el resto sí es normal. Todo eso hay que adaptarlo a tu día a día y a la catequesis y a todo. Eso también es complicadillo. Y luego, bueno, pues aparte, cuando nacieron mis hijos yo tuve que dejar mi profesión porque era muchísimo tiempo de hospital, pero mi marido sí es abogado y trabajamos con personas, con familias y con personas con discapacidad en el despacho, pues para ayudarles en lo que necesiten, pues ayudas, pues todo lo que una familia con discapacidad, que cuando se les diagnostica una enfermedad rara o una discapacidad no tienen tiempo, porque bastante tienen con saber cómo van a funcionar, pues bueno, intentamos ayudarles un poco en todos los temas legales. Y Elizabeth, nos decías también que también es está metida en esto por tema personal, ¿no? Necesito darle la catequesis a mi hijo. Efectivamente, la semana pasada, el domingo pasado, cumplió 18 años. O sea, todos cumplen la misma fecha. Sí. En torno a la fiesta. Son todos en torno. Bueno, sí, efectivamente. Además, aparte de lo que ha dicho Raquel, hay que pensar que las familias tenemos un duelo. En el caso, por ejemplo, de las discapacidades, como es el caso de autismo, como físicamente no es como en el síndrome de Down, que por los rasgos físicos se sabe que existe esta discapacidad. En el caso del autismo no hay rasgos físicos. Y en esa época, hace 18 años atrás, pues prácticamente los diagnósticos eran muy difíciles que den con el diagnóstico exacto. A mi hijo le diagnosticaron cuando ya tenía casi 3 años y pico. Y fue un peregrinar de neurólogos, de médicos, de gastos, claro. Que fue complicado. Y cuando te dan la noticia que tu hijo es autista y no sabes qué es, o sea, no sabes realmente cómo lo vas a afrontar, es muy difícil, hay un duelo. O sea, las familias, toda la familia que reciben esa noticia tiene un duelo. Y en ese duelo puedes aceptarlo. Por eso digo, y yo siempre digo, las personas que tenemos este gran regalo de la fe,
nos ayuda muchísimo, porque si no tienes esa fe en el Señor, no lo puedes aceptar, no lo entiendes. ¿Por qué te ha pasado a ti? Si en mi familia no hay ninguna persona con autismo, si mi embarazo ha sido normal, ¿cómo ha podido pasarme esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Claro, ahí es a donde uno descubre pues cómo el Señor te lleva por caminos insospechados, ¿no? Innegablemente, yo luego entendí con el tiempo que mi misión es esta, mi misión fue esta, crear materiales para personas que tienen una discapacidad parecida a mi hijo. O sea, yo sentí un llamado, mi llamado fue eso. Yo también soy abogada, igual que Raquel. Yo sí no he dejado mi profesión, y he continuado trabajando y a la vez compatibilizando la catequesis, ¿no? Bueno, para mí realmente, como estábamos en la reunión que tuvimos, la última reunión en la comisión, casi me saltaban las lágrimas porque decía, hace 16 años no había absolutamente nada en la iglesia, nadie hablaba del tema tabú. Y ahora, pues, si veis en el tema de lo que es la catequesis del Arzobispado de Madrid, hay varios temas dedicados a la discapacidad, hay talleres, ¿no? En las cuales estamos también introduciendo talleres para la discapacidad, para entender la discapacidad en las vicarías. Entonces, todas estas cosas, pues, realmente a mí personalmente me llenan de ilusión, de esperanza, ¿no? Al saber que la Iglesia, pues, realmente está tomando las riendas de esto. Porque os sentís, me imagino, cada uno en su como muy solo. Y luego ya, si empiezas a montar, yo qué sé, tu pequeño grupo de catequesis, de repente descubrir que hay otros sitios que están haciendo claro, al algo principio, parecido. sobre todo al principio, cuando te pasa a ti, es lo que dice Elizabeth, tienes tu periodo de duelo y claro, llegas a tu parroquia que te intentan ayudar, pero claro, no había grupos. Claro, mi hijo tiene 23 años y mi hija 19. Entonces esto hace muchísimos años, cuando tú les planteas, no, es que mis hijos no pueden ir a una convivencia porque se tendrían que llevar sus máquinas de aerosoles, tendrían que hacer tal, y la gente te mira como diciendo, esta señora está loca. Entonces, claro, eso te coarta un poco y te hace sentir un poco solo, hasta que empiezas a descubrir, bueno, hay más gente como yo. A lo mejor no me puedo juntar con nadie en mi parroquia porque no hay más casos, pero quizá lo tengo que abrir al arciprestazgo o a la vicaría. O sea, es cuando ya pasa un poquito de tiempo, cuando empiezas a ver el problema, porque al principio el problema lo tienes tan encima que estás dentro, digamos. Evidentemente, cuando estos niños van creciendo, empiezas a poder salir un poquito y ver las cosas desde el exterior y decir, bueno, me voy a unir con más gente, empiezas a hablarlo, ves que hay más personas que están. Entonces es importante que los padres no se encierren y salgan a sus parroquias y demás. Desde nuestro equipo en Madrid, yo en la coordinación he atendido, pues a gente en Palma de Mallorca, en distintos sitios que te llaman y te preguntan, oye, ¿cómo lo estáis haciendo? Soy de una parroquia de no sé dónde, Salamanca, que tengo 3 niños, ¿cómo lo hacéis? Bueno, pues hablas con ellos, les explicas, pues lo voy a comentar con mi delegado de catequesis, me parece fenomenal. También, ¿Si hay uno? Pues si hay uno, se hace de uno en uno. Claro. ¿Qué más da? Da igual. Si se le yo puede creo que es importante, integrar, porque, vamos a ver, es que tengo que buscar a otra fuerza, ¿no? Claro, no hay que buscar a otro. Vamos a ver, hay niños con discapacidad, mis hijos es una discapacidad física donde les puedes unir a otro grupo. Ellos la catequesis de la comunión la han hecho en otro grupo. Es verdad que cuando había algún niño pues constipado o lo que sea, ellos son más sensibles, con lo cual esos días no iban, pero bueno, como yo digo, tenían a la catequista en casa, pues ya está. Hay otros que no la tienen, pero bueno, se pueden hacer muchísimas cosas. Si se les puede incluir en un grupo, bien. Y si hay que dar catequesis a un niño, se da catequesis a un niño, no pasa nada. Hay también algo muy importante que es el llamado catequista de apoyo. Cuando hay una persona con discapacidad, con una discapacidad física o intelectual leve, ese niño puede pertenecer a un grupo y en el momento en que necesite un refuerzo, se puede ir con él en un lateral, explicárselo de diferente manera y luego volver al grupo. Si eso se puede hacer bien y si hay que hacerlo de forma individual, se hace. Estamos dispuestos a todo.
Claro, porque realmente una de las cosas que nosotros en la catequesis, básicamente estamos en unas 20 y tantas parroquias, un poco en Madrid, también hemos salido un poco de Madrid, está en Barcelona, también en Sevilla, alguna otra parroquia. Hay parroquias que tienen un solo niño. Claro, claro. Un solo niño y una sola catequista. Y hay parroquias que tienen varios niños, con cada uno necesita un catequista. Porque claro, la idea es adaptar, no que ellos se adapten a nosotros. O sea, es que no ganamos nada si un niño, de verdad, necesita una catequesis más adaptada a su situación personalizada, ponerlo en unos grupos que no van a entender absolutamente nada. ¿Qué ganamos con eso? La inclusión, por eso hay que entender muy bien la inclusión. Yo no digo que la catequesis que sea individual, el niño esté separado o la persona esté separado de lo que es la vida parroquial, al contrario. Siempre nosotros proponemos, si hay una catequesis individual, la persona tenga que participar en todas las actividades de la parroquia. La que haga una vida, vida visible, ¿no? Que eso es lo que es importante. Entonces, dos cosas. Como soy dos, una pregunta para cada uno. ¿Qué hacer la familia, los padres que reciben la noticia antes o después? Algunos durante el embarazo, otros al nacer, otros que quizás es peor porque ya no sabes qué hacer cuando te enteras años después. Esa es la primera, vamos, una por una, venga. ¿Qué hacemos cuando llegamos a ese momento? Hombre, es un momento muy duro. Bueno, pues tanto Elizabeth como yo nos hemos enfrentado a ese momento. Yo además me enfrenté de diferente manera, porque mi hijo mayor llevábamos 3 años viendo que la cosa no funcionaba bien. Cuando ya le dan un nombre, dices, bueno, le han dado un nombre, te hablan de una serie de terapias, de medicinas y dices, bueno, vamos a tirar por aquí. Claro, diferente es cuando nace la segunda, la ves completamente sana, que no tiene problema y te dicen, no, pues también lo tiene. Claro, son dos formas de verlo diferente. En mi caso se unió en cuestión de 1 mes y medio, las dos cosas. O sea, fue como, bueno, aquello era una montaña rusa. Pero pues con el tiempo a esos padres, en el momento en que diagnostican una enfermedad, es muy duro. O sea, eso no lo podemos negar porque cuando tú vas a tener un hijo, en ningún momento piensas que tu hijo va a tener una discapacidad. Eso está claro. Hay que dejar pasar el tiempo, hay que dejar posar todo, hay que rezarlo mucho. Hay que rezar mucho al Señor, que te dé mucha paciencia y sobre todo que te dé serenidad para lo que viene. Y apoyarse en su comunidad. A mí me sirvió muchísimo apoyarme en mi comunidad de mi parroquia Nuestra Señora de las Rosas. A mí me ayudó muchísimo. El párroco, yo hablé con el párroco que teníamos en su momento, ahora tenemos a otro, yo hablé muchísimo con él y me ayudó a hablar con otras personas y expresar lo que sientes. No tenemos por qué ocultar que estamos tristes por lo que nos ha pasado. Y yo, en mi comunidad parroquial, yo me he sentido siempre muy arropada. A mí me han ayudado mucho contarlo. Y, vale, ya hemos hecho el duelo, ¿no? Porque es un duelo. Sí, es un duelo. Es que lo ha dicho perfecto. Sí. Elizabeth, ya hemos hecho el duelo y entonces el hijo o el nieto tiene que hacer la primera comunión, vas a la parroquia y no sabes qué hay que hacer. Pues ir a su parroquia. Lo primero es ir a la parroquia que pertenece, que se sientan cómodas, que es muy importante sentirse cómodo en su comunidad, y exponer la situación de la familia. Tiene la familia un niño con una discapacidad intelectual, pues exponer esa situación, hablar con la comunidad y en ese caso, si el sacerdote no se siente preparado para poder afrontar una situación, llamar en este caso al arzobispado, llamar a personas que puedan darle orientaciones. En todos los arzobispado de España hay una pastoral para la discapacidad. Entonces ellos son las personas que pueden dar les pueden dar orientaciones. Siempre hay alguien que sabe algo. Que sabe dónde ir, cómo, y sobre todo, una cosa que sí también quiero dejarlo muy presente, que no hay que tener miedo al duelo, pasar el duelo. En ese momento no vas a pensar en catequesis, vas a pensar de cómo voy a afrontar esta situación con mi familia.
Una vez que ese duelo pase, pues ponerse manos a la obra, hablar, sobre todo hablar mucho y buscar los medios que le puedan ayudar a ese niño a poder desarrollarse espiritualmente, intelectualmente y todo lo derivado con su desarrollo. Elizabeth Chuquipiondo, Raquel López, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los Gracias dos. a vosotros. Felicidades, felicidades por el premio, felicidades por el libro caja, pero sobre todo felicidades por vuestro trabajo y gracias por compartirnos vuestra vida y en fin, y acompañarnos. Así que nada, y buen día mañana de la discapacidad. Gracias. Muchas gracias. Y son las 9:50, las 8:50 en Canarias. En este primer martes de mes tenemos las Sosphistorias con el padre Magí Pibernat, capellán del Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Hosphistorias en tiempo de cuidar, con el padre Magí. El chorlito dorado es un ave conocida por su velocidad, alcanzando grandes distancias en muy poco tiempo. Pero su importancia no solo radica en sus habilidades en el aire. Este pájaro también fue clave en la creación de uno de los libros más famosos del mundo, el Guinness World Records. ¿Quién es la persona más alta del mundo? ¿O cuál es el mayor número de huevos lanzados sin romperse? Estos son algunos de los récords más locos que aparecen en este libro. Siempre hay personas decididas a superarlos. Y a los españoles no se nos da nada mal. Os contamos esto y mucho más a continuación. No, tranquilos. No os lo vamos a contar. Miriam ostenta el récord de estancia continuada más larga en nuestro hospital. 2022. Y ella venía de otro hospital y acabaría marchándose a otro. Yo la conocí. La visitaba asiduamente y preparó una intervención para una jornada de enfermería, de la cual rescato algunos párrafos. Después de meses ingresada, mi mayor deseo era salir del hospital para ir a comprar ropa. Estuve presente en la rueda de prensa para agradecer a todo el equipo médico y quirúrgico esa oportunidad. No sentir la soledad y el vacío que produce la falta de referentes en mi caso clínico. Necesito sobre todo el apoyo humano y profesional de los que hacen que yo lo viva en las mejores condiciones. Siento que mis fuerzas para luchar se terminan. Quisiera tenerlas para gritar que es injusto todo lo que me está pasando. Yo asumí que quería ser cobaya, pero como ser racional, libre, elegí en manos de quién quería estar. Miriam, un beso muy fuerte donde quiera que estés. Las Sosphistorias con el padre Magí y son las 9:52, 8:52 en Canarias. Palabra de capellán. Palabra de capellán en este 2 de diciembre desde el Hospital de Centro de Cuidados Laguna con su capellán Javier Rodríguez. Javier, buenas noches. Buenas noches, Gerardo, hermano. Ya se acaba noviembre y realmente los difuntos los hemos tenido muy presentes. Pero también tendríamos que tener presente nuestra propia muerte, aquel famoso memento mori. Acuérdate de que tenemos que morir. Pero a la gente no le gusta pensarlo, no sé por qué. Y quizá por ese miedo que los capellanes de hospital vemos a veces en las familias y que nos dificulta tanto acceder a veces a algunos enfermos, es que se va a asustar. Lo que se asustan son ellos, pero en fin, ese es otro tema. Ahora, el pensar en la propia muerte siempre nos sirve, ¿no? Y la gente tiene a veces unos miedos irracionales, como tantos otros miedos. A veces es por lo desconocido, pero es que... Claro, ¿por qué es desconocida? Porque no saben lo que es, pero morir es dormir. ¿Te acuerdas del sueño, hermano de la muerte? Al descanso nos convida. Guárdanos tú, Señor, de suerte
que despertemos a la vida. Entonces, morir es dormir y despertaremos en la presencia de Dios. Y tenemos esa idea clara. Y los que rezamos el Salmo, ¿no? Al despertar me saciaré de tu semblante. Pues todos los días nos dormimos y ojalá esta noche durmamos bien. Todos los días nos despertamos. Pues un día despertaremos en el cielo. ¿Te acuerdas cuando decíamos de pequeños? Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Bueno, pues dormir y morir es lo mismo. Y la mayoría de la gente se muere durmiendo. Y me acuerdo que leí hace poco de un poeta de Granada. Decía, cierro los ojos tras acostarme. Cada noche cerramos los ojos creyendo que se abrirán por la mañana. Los muertos hacen lo mismo. Solo que al despertar ven todo aquello que nunca vieron cuando vivían, lo que tuvieron delante de sus narices. Bueno, ese es Jesús Montiel, un poeta que escribe en un libro que se llama La Última Rosa, que a mí me encantó. Bueno, pues sí, pasamos demasiado tiempo en lo que no entendemos, cuando normalmente lo que buscamos está delante de nosotros. Pero en fin, tenemos delante la vida eterna, pues vamos a pensar en ella. No sé si era una broma cuando aquellos frailes que se saludaban diciendo morir habremos, ya lo sabemos. Pero vamos, no sé, nunca he sabido si es verdad o era una broma, pero realmente vamos a pensar que esta noche nos vamos a dormir y mañana nos vamos a despertar, pero un día nos despertaremos delante de Dios. Si Dios quiere, querido Javier. Javier Rodríguez desde el Centro de Cuidados Hospital Laguna en Madrid. Palabra de capellán. Y la sintonía que nos recuerda que son ya las 9:56, las 8:56 en Canarias y nos tenemos que despedir porque viene el informativo ahora a las 10 en punto, a las 9 en punto en Canarias, con toda la información de la Iglesia, de España, del mundo. Nosotros volveremos el próximo martes, que será 9 de diciembre. Madre mía. Pero antes nos vemos también el sábado, en la liturgia de la semana y, en fin, cuando queráis. Muchas gracias a Javier Pérez en el control y a todos vosotros, queridos amigos, que tengáis una feliz y bendecida semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas. Adiós. Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.